factible, con lo cual no veo un problema en ese sentido. Buenas tardes, buenas noches. Lo primero que quiero comentarles, y creo que va a hacer bastante sentido con lo que vamos a hablar después, es contarles cómo me siento, y creo que es un punto fundamental para hacer honor y ser coherente con lo que vamos a estar hablando a lo largo de esta hora. Como primera medida me siento muy contento porque primero estoy haciendo lo que me gusta hacer, que es comunicar, con lo cual no solamente contento, sino que me siento agradecido por estar en este momento compartiendo el tiempo con ustedes. Asimismo, teniendo en cuenta que soy bastante nuevo en este formato y en este punto, la verdad que no debo ser muy original porque creo que en este contexto de encierro se debe haber dado así una suerte de récords de gente debutando haciendo webinars. Entonces me imagino yo que debo ser parte de esa tribu que está empezando a compartir como conocimientos, o en todo caso, me parece que lo que estoy pensando es que el formato no sea una cuestión de docencia vertical, ni mucho menos, sino al contrario, la idea es que sea una suerte de intercambio donde podamos debatir respecto de un tema que yo creo que es muy sensible y que hace a la práctica de las organizaciones y a la práctica de los individuos en particular, ¿no? Entonces, por otro lado, hay algo que no me quiero olvidar, al principio y al final, quiero agradecerle a Newtek, que está colaborando para que esto sea posible. La verdad que me han asesorado técnicamente y en algunos otros aspectos hasta desde lo estético, con lo cual celebro que eso haya sucedido y me siento muy acompañado en ese sentido. Pero si les parece, nos vamos a ir metiendo en tema. La mayor parte de la presentación o que vamos a estar viendo está basada en experiencias previas, pero también en algunos libros. Uno de los libros que voy a referir es uno que tiene el mismo nombre que este webinar y que está escrito por Douglas Stone, Bruce Patton y Sheila Hinn. Son tres personas que han escrito mucho respecto de negociación, de resolución de conflictos, de conversaciones difíciles, de ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, eh, la idea es, estos autores encontraron algunos aspectos subyacentes a todas las conversaciones difíciles que en alguna medida tienen algún denominador común y lo dividieron en tres categorías que después vamos a ir viendo. Así que si les parece, vamos avanzando. Como primer medida, ¿sí? Lo que me parece vale la pena mencionar es regularmente qué enfrentamos como individuos en el día a día de nuestras vidas, ¿sí? Bueno, en este contexto quizá un poco menos, o por lo menos lo estamos haciendo mucho más virtualmente, pero básicamente lo que enfrentamos cotidianamente son personas, ¿sí? Con toda la complejidad que eso implica y con la muchas veces subestimación de lo que implica encontrarse con pares o con otros seres humanos. A veces creo yo que tenemos una tentación muy grande de simplificar las relaciones, de simplificar los conflictos, de simplificar lo que el otro está viendo, las percepciones, las interpretaciones, los valores, y solo si nosotros logramos entender esa complejidad, primero que no nos van a salir juicios tan rápidos como regularmente nos salen, y por lo pronto creo yo que podemos avanzar en la prudencia de juzgar hechos y no personas, ¿sí? Las personas en determinados contextos pueden actuar de una manera y en determinados contextos de otra, y eso no los convierte en lo que muchas veces solemos con facilidad tildar, ¿no? A esas personas, ¿sí? Se le suman nada más y nada menos que problemas. Y si las personas pueden tener algún nivel de complejidad, los problemas son la suma de relaciones y búsquedas de resultados. Esas relaciones con búsquedas de resultados hacen que muchas veces se tienda a hacer más, cometer un error aún mayor de simplificar que la combinación de estos dos factores, de las personas con los problemas, ¿sí?
es fácil de entender, fácil de arribar y de alguna manera fácil o rápidamente de juzgar. A todo esto es, bueno, en función de las personas y de los problemas, eso nos lleva a algo que es básicamente tomar decisiones. Y tomar decisiones o no tomar decisiones es en definitiva tomar decisiones. Ahora, la fantasía que tenemos es que tomamos decisiones en función de una información suficiente que tenemos. Y en rigor, eh, al menos los estudios, las estadísticas hablan de que un porcentaje muy bajo de la población toma decisiones con un porcentaje alto de información. Entonces, ¿qué es lo que se ve particularmente? Primero es que tendemos a subestimar la parte emocional de las decisiones, ¿sí? Y por otro lado, creemos que estamos siendo seres racionales. Y hay algunos aspectos que me parece que vale la pena ya empezar a mencionar. Entonces nos encontramos con gente que dicen, o personas que dicen, yo soy objetivo. Primero, hay una falacia en la semántica, o sea, un sujeto no puede ser objetivo, un sujeto es subjetivo ya por definición. Y el otro punto es pensar que cualquiera de nosotros cuenta con suficiente información desde el punto de vista racional como para tomar una decisión. Fíjense lo que es un problema, ¿sí? Un problema es un juicio, ¿sí?, respecto de la existencia entre un gap que yo tengo entre el lugar donde quiero estar y el lugar donde efectivamente estoy, o en todo caso, lo que quiero y lo que experimento. Ahora bien, el problema no es algo que en sí mismo, ¿sí?, valga la redundancia, se traduzca en algo inabordable y en algo que nosotros tenemos que rechazar. La tentación es pensar que nos tenemos que correr de los problemas, que nos tenemos que correr de los conflictos. Sin embargo, fíjense, entre lo que yo quiero y lo que yo experimento, hay algo que es una suerte de energía que nos lleva a mover, ¿sí? Muchas veces en coaching solemos decir que no gap, no coaching, ¿no? Si no hay una brecha, no hay posibilidad de ayudar a nadie a que llegue a ningún lugar. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Los problemas son efectivamente eso, y de alguna manera los más difíciles son cuando yo desconozco. En todo caso, tengo esa pila que ven ahí, pero lo que desconozco es el camino que tengo que recorrer para llegar a resolver un problema o tomar una decisión. Y en términos de decisiones, muchas veces lo que pensamos es que las decisiones que tomamos están basadas en nuestra razón, ¿sí? Y la neurociencia ya nos empieza a decir otra cosa. Les pregunto, y acá viene el primer desafío donde yo quisiera ver si puedo ver las respuestas en el chat como para que agilicemos los ejercicios. Así que ahí supongo voy a contar con la ayuda de Susana, que la tengo ahí en línea, así vemos si empiezan a aparecer las respuestas. La Hagan pregunta es, preguntas en el chat, pueden hacer las preguntas, así Claudio las puede ir viendo. y en este caso, lo que les voy a pedir es no que me hagan preguntas, sino que me den una respuesta a la pregunta que les voy a hacer. ¿Cuánto tiempo creen, ¿sí?, ustedes que necesitarían conocer a alguien para decidir ofrecerle o directamente casarse? ¿Cuánto tiempo les parece prudencial para esta decisión? A ver si logro ver respuestas. Ahí te van diciendo 4 años, 4 años. 1, 5. Ah, No creo que sea de tiempo. ¿La estás viendo, Claudio? no. Ok. Si apretás el chat, pero si no, yo te los voy diciendo. 5 No, años, no. 1 año, 4 años, A aunque me ver si tomó puedo. 12. Pará. Déjame ver dónde tengo chat. Ahí está. 4 años, 1 año, 5 años, no creo que sea tiempo, perfecto, ahí estoy viendo. Hay muchas variables, perfecto. Bueno, vamos a ver entonces, en rigor, esto que estoy haciendo yo, alguien lo hizo con una población mucho más grande,
¿sí? De gente, y empezaron por hacerle esta pregunta a gente soltera. ¿Sí? El promedio, les diría, más de un 39% de la gente, esto lo hizo en la Universidad de San Francisco, cuando le hicieron esta pregunta a gente que era soltera, contestó que necesitaba más de un año. ¿Sí? 39% de la población que contestó dijo que necesitaba más de un año. Cuando le hicieron esta pregunta a gente que estaba casada, lo primero que detectaron es que muchas de estas personas que estaban casadas habían tomado la decisión en menos de un año. Y no solamente eso, sino que solamente el 19% de esa población casada contestó que había tomado menos de un año para tomar la decisión. ¿A qué voy con todo esto? Y lo llevo al próximo slide. Nuestras decisiones, ¿sí? Y acá cuando hablo de nuestras decisiones es todas las decisiones, y si yo llevo esto, la neurociencia ya lo ha comprobado, por lo menos lo ha verificado con estudios estadísticos, en algunos casos un tanto o más empíricos, pero sí cumpliendo con metodología científica. Nuestras decisiones son 85% emocionales, 15% racionales, y esto es independientemente que esté hablando de decisiones que tomo en función de un negocio o decisiones que tomo en función de mi vida en particular. ¿Sí? Este verano leí el libro de Daniel López Rossetti, que lo conocerán, es un médico responsable de todo lo que sean afecciones relacionadas con depresión en el Hospital de San Isidro. ¿Sí? Y él lo que sostiene es que lo que hacemos regularmente es tomar decisiones emocionales y justificarlo racionalmente. ¿Sí? En rigor, vamos mucho más para ese lado. El tema es, nos sentimos mucho más, la certeza a veces es un mecanismo de defensa. Pensar que yo estoy tomando decisiones racionales me pone en un lugar relativamente seguro, y entonces me muevo por ese lado. Fíjense, cuando empezamos a meternos en conversaciones difíciles, hay algo que creo que todos los que han hecho un MBA, o todos los que han hecho un curso de negociación, o todos los que han hecho PNL, creo que habrán accedido a esta torta, ¿sí? Donde lo que nos dice es que nosotros tenemos un porcentaje muy, muy bajo de lo que es específicamente lo que digo, ¿sí? Literalmente lo que digo. Y en el lenguaje no verbal hay un porcentaje mayoritariamente necesario para comprender a la otra persona. Imagínense si es difícil la interpretación de lo que el otro dice, cuánto más complejo es la interpretación de lo que el otro no dice. Sigamos adelante. Fíjense, tanto en resolución de conflictos, negociaciones y en las conversaciones, ¿sí? Digo, detrás de una conversación compleja definitivamente hay un conflicto por resolver. Vamos a ver con quién son esos conflictos, ¿no? Pero lo que yo generalmente estoy balanceando y donde estoy haciendo equilibrio, y esto los negociadores más expertos los conocen, es entre la relación, ¿sí? Y los resultados. Ese equilibrio es un equilibrio muy, muy fino de lograr, y los negociadores que son expertos en general caminan por ese andarivel. ¿Ok? Fíjense, si yo puedo hacer una matriz de doble entrada, bastante clásico a la hora de explicar fenómenos y a la hora de explicar dilemas, yo lo que me voy a encontrar es que si yo me enfoco 100% en el resultado, ¿sí? O excesivamente en el resultado, a sacrificio de la relación, posiblemente consiga lo que quiera, y esto desde de algunos negociadores de característica competitiva suelen ir por ese lugar, ¿sí? Y si por el otro lado yo sacrifico resultado y priorizo la relación, en rigor lo que voy a estar consiguiendo son resultados bastante pobres a costa de mantener la relación. Eso en una relación de características cuasi psicópatas puede ser extremadamente peligroso. Ahora,
Lo que muchas veces no vemos es que el hecho de mantener sana la relación y obtener los resultados es algo compatible. Lo que pasa que implica, ¿sí?, desarrollo. Y parte de lo que vamos a ver hoy a lo largo de esta hora tiene que ver con eso, con cómo yo desarrollo la flecha que está en diagonal y cómo yo logro optimizar resultados y al final de mi conversación, mi relación no solamente no se vio afectada, sino que mejoró. El problema es cuando subestimamos el proceso de conversación. ¿Sí? Veamos qué otro dilema nos encontramos cuando conversamos. Pensar en el largo plazo o en el corto plazo. ¿Sí? Muchas veces los resultados están asociados al corto plazo y yo tengo una tendencia, ¿sí?, fíjense el fenómeno de las compras en el supermercado, ¿sí?, en este contexto de coronavirus. Todos podemos pensar, si yo salgo y me lleno la cena de mercadería, puedo pensar que en el corto plazo, y de hecho posiblemente para mí, para mi familia y mirado desde mi micromundo, obtengo un resultado extraordinario. ¿Sí? Tengo mercadería para 2 o 3 meses. Ahora, cuando lo miro desde el punto de vista sistémico y empiezo a entender que el exceso de mercadería que yo me llevo es defecto de mercadería para otros, posiblemente no esté logrando mantener este equilibrio que supuestamente busco. Cuando le preguntan a este doctor que les mencioné antes y que les referí, esto lo escuché de López Rossetti, pero también lo escuché de Facundo Manes, que es uno de los neurocientíficos más prestigiosos que tenemos en la Argentina. Esto, de dónde están de alguna manera las fuentes de satisfacción, ¿sí? O esto de la satisfacción subjetiva percibida, como dice López Rossetti. Y en general, los estudios muestran que están en el largo plazo y no en el corto plazo. Las relaciones de altamente satisfactorias, pero de corto plazo, ¿sí?, no generan, de alguna manera, lo que sería una suerte de felicidad sustentable, o al menos en la percepción de cada uno. Hay un consultor que se llama Álvaro González Alorda, un español, ¿sí?, que habla de otro tipo de dilema. ¿Sí? Un dilema que está dado por otro balance, por otro equilibrio, que tiene que ver hasta qué punto yo fortalezco mi argumentación, pero al mismo tiempo hasta qué punto yo manejo la empatía de ponerme en el lugar del otro. ¿Sí? Y en tal sentido, lo que dice es, de esta matriz surgen diferentes tipos de conversaciones. ¿Sí? Si yo soy un fenómeno desde el punto de vista de argumentación, lo más probable es que esté sobreinformado, lleve muchísima información, y si en esa información yo no considero qué le está pasando al otro con la conversación que estamos teniendo, me gusta porque Álvaro González habla de analfabetismo emocional. Entonces, yo racionalmente puedo tener un sinnúmero de argumentos que permita casi hasta apabullar al otro. ¿Saben qué? En ese momento, lo más probable es que el otro, como si fuera un boxeador que está en un rincón del ring, absolutamente acorralado, lo que quiera salir es pegando de ahí. Entonces, lo que yo genere es rechazo. La argumentación puede ser abrumadora si no contempla a la otra parte. Por otro lado, esas conversaciones donde yo básicamente lo que hago es ponerme en el lugar del otro, pero la argumentación es absolutamente débil, no tiene fuentes, no referencia a ningún tipo de información o evidencia objetiva, y digo evidencia objetiva y no discurso objetivo. Evidencia objetiva es traer un documento que represente de alguna autoridad, algún referente que tenga reconocimiento en un mercado o en una industria o en una ciencia o en algo como para... Si yo eso no existe, lo más probable es que termine en una discusión donde lo único que hacemos es seguir siendo amigos, ¿sí?, pero no sacamos ninguna conclusión. Ahora, ni que hablar si una conversación no tiene ni argumentos ni empatía, ¿sí? Ahora, uno podría identificar ese lugar como un lugar inaccesible, limitado para gente que
es ignorante, no tiene capacitación. Sin embargo, me animo a asegurar que muchos de los que estamos presentes ahora en esta charla hemos tenido en más de una oportunidad conversaciones donde fuimos sin argumentos, fuimos sin la posibilidad de durante la conversación ponernos en el lugar del otro, y a partir de eso, ¿sí?, lo único que generar es frustración. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo bastante concreto. ¿Vieron cuando uno va y le cuenta a alguien un problema? Y cuando uno está terminando el discurso, a veces ni siquiera termina el discurso, del otro lado lo que aparece es algo así como, y no sabes lo que me pasó a mí. Con lo cual, el nivel de frustración que podemos llegar a tener, ¿sí?, es bastante grande, y a veces de vuelta, pareciera ser que esto lo ponemos en lugar de terceros, irresponsables, insensibles, ¿sí? Pero piensen cuántas veces vienen nuestros hijos a pedirnos algo y le decimos que no tenemos tiempo. O cuántas veces viene un colaborador a pedirnos ayuda y nos sacamos nosotros la mirada de la pantalla de la computadora. Con lo cual, lo que aparece, y como última casi expresión de deseo, es cuando uno tiene argumentación para decir lo que está diciendo, cuando uno cita fuentes adecuadas, fuentes apropiadas, y por otro lado tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de escuchar generosamente, de poder estar prestando atención en cuerpo y alma, como cuando uno está relacionándose con el otro, son esas conversaciones que dicen, wow, esta conversación definitivamente me la llevo y me la guardo eternamente. Son conversaciones que a veces son una suerte de pepitas de oro que encontramos a lo largo de la vida y que nos permiten construir, irnos llenos, irnos con una sensación de plenitud, de esperanza, de fe, de cosas que surgen solamente a partir de tener un alto nivel de empatía y un alto nivel de argumentación. Déjenme chequear cómo estamos con el tiempo. En mi criterio novato, podríamos, si les parece, abrir unos minutos para si alguno tiene alguna pregunta y después continuamos. ¿Les parece? Voy a poner el chat. Están tímidos. ¿Esta matriz la pensás para todos los ámbitos o para alguno en específico? No, no, para todos los ámbitos. No, 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 esto aplica y lo que a veces parece suceder es que cuando hablamos de emociones pensamos que nos estamos corriendo de las organizaciones. ¿Sí? A veces pensamos que digo, no, no, bueno, no, para esto está ok, todo bien para tu casa, para la relación con tu mujer, con tus hijos. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Ya vamos a ver que pedir un aumento de sueldo resulta ser un trabajo emocional enorme. Pedirle a un colaborador ser partícipe de un programa de capacitación y desarrollo, o cosas por el estilo. Ahí tenés otra de Rodrigo. Rodrigo dice, me pasa que, por ejemplo, con la empatía no es mi fuerte en el trabajo. Ok, es una sentencia. Bueno, María Suárez saben quién es, ¿no? Mi señora, que me pregunta si fue una decisión racional o emocional. Bueno, ambas cosas, Fernanda. Ambas cosas. Y después tenés otra de María Ángeles. Sí, dice, ¿cómo se lidia con el otro cuando uno es quien necesita que lo escuchen y el otro no está, está sumergido en una esfera y no nos escucha? Yo creo que sería importante primero comprender qué le está pasando al otro. ¿A qué me refiero, María Ángeles? Es, quizá puede ser útil que en una próxima conversación no te lleves sentencias, sino que te lleves preguntas para hacer, para entender dónde está ese otro que no te está escuchando, ¿no? Digo, capaz que puede ser una oportunidad. Y otra cosa que se me ocurre para María Ángeles es, evidentemente, el tema de tener esa posibilidad de
escuchar primero y ser ejemplo para el otro posiblemente sea inspiración también, ¿no? Bueno, si les parece, avanzamos y después nos guardamos hay una pregunta logística para Susana, es, ¿eventualmente se puede estirar el tiempo que tenemos previsto? Sí, O sea, vamos a tratar de cerrar en tiempo por el bien de todos, pero por la agenda de todos, pero digo por las dudas que se nos extienda. sí, Si ningún les problema. parece, avanzamos. Les voy a pedir, por favor, que si tienen la pantalla cerca, se acerquen a una distancia aproximadamente de 30 centímetros, ¿sí? Y fijen la mirada en el punto negro. ¿Qué les pasa con las barras celestes cuando fijan la mirada en el punto negro? Voy a abrir el chat en todo caso, para ver si alguien puede compartir algo que está viendo. Se van, dice Diego La Sala. Ok. Esto, ¿sí?, es simplemente una muestra de cómo tenemos que ser sensibles a las percepciones. Digo, en la forma de mirar puede cambiar todo. ¿Sí? Si yo la traigo ahora a mi hija Chabela, la más chiquita acá, y lo ve, me va a decir que lo que está viendo es lo más parecido a una bandera argentina. ¿Sí? Y si alguien le diría que en un momento vio solamente el punto, lo más probable es que se inicie una discusión respecto de la verdad, de quién tiene la verdad o quién tiene la razón. Estos gráficos lo que nos permiten es justamente tener esta sensibilidad hasta qué punto, ¿sí?, pensamos que nuestra percepción es la realidad, y en rigor lo que tenemos que discutir son no solamente percepciones, sino interpretaciones, y sino también valores. Cada uno de nosotros hablamos desde esos lugares. Perdón. La mayor parte de las conversaciones difíciles están basadas en un desacuerdo respecto de lo que pasó, de lo que debería haber pasado o de lo que no pasó. Entonces, cuando yo les hablaba de estos tres autores que escribieron este libro de conversaciones difíciles, una de las clasificaciones de las conversaciones que hacen es justamente cuál fue la historia, qué es lo que pasó. Lo más probable es que tengamos desacuerdo respecto a eso, de qué es lo que pasó y por qué no sucedió lo que sucedió y por qué no sucedió lo que yo esperaba o por qué pasó lo que pasó. Pero avancemos. Fíjense, tenemos acá una muestra más de lo que puede estar interpretando alguien que está mirando la presentación. En una mirada rápida podría haber alguien bailando, en una mirada un poco más detallada podría haber dos personas que están por besarse. Ahora, muchas veces lo que no comprendemos es que las dos miradas son factibles y no hay una incorrecta y otra correcta. En el que pasó, discutimos acerca de tres presunciones básicas. Una es la verdad, ¿sí? Entonces, nos hemos acostumbrado a discutir acerca de quién tiene la razón. Y lo soberbio que hay en decir quién tiene la razón pasa por pensar que hay una única razón y no solamente hay una única, la tengo yo. Y el otro está equivocado. Sí, obviamente que la tengo yo. ¿Sí? Entonces, lo que surgen son caminos o callejones sin salidas, ¿no? Como diciendo que vieron esas discusiones que dicen, no, esto es así, no, no es así, es así, no es así. ¿Cómo se imaginan que puede terminar una discusión de esas características si alguien no se corre de ese lugar y empieza a hacer alguna pregunta que los mueva a otro lado? El otro punto que aparece, ¿sí?, es esto de la invención de intención. Las intenciones son algo que viven en cada uno. La presunción de intención, directamente las inventamos. Entonces, nosotros lo que hacemos es inventar intenciones de la otra parte y con eso hacer interpretaciones. Imagínense lo que sale de eso. Yo me acuerdo, en primer año de la facultad estudiábamos propagación de errores.
¿sí? Entonces, eso llevado a un terreno absolutamente mucho más coloquial, bueno, lo que dice es que cuando se suman determinados valores y qué pasa con los errores se multiplican. Y así pasa lo mismo, cuando se multiplican valores, los errores se llevan a la potencia. Esto es lo mismo, puesto en términos absolutamente coloquiales, que el teléfono descompuesto. Ahora, imagínense, primero estoy discutiendo quién tiene la verdad respecto de lo que pasó, y después estoy discutiendo qué intención tenía cuando el otro hizo lo que hizo o cuando dijo lo que dijo. Y a todo esto se suma algo fantástico para terminar un combo explosivo respecto del pasado. Es discutir quién tiene la culpa. Y entonces ahí estamos y partiendo de todo esto, me propongo volver a conversar del otro para, ¿sabes qué? Para volver a discutir quién tiene la razón. Imagínate, ¿sí? Si no te pasa esta sensación de decir, che, esto no lo hablamos. No solamente no lo hablamos, no lo hablamos 17.000 veces. Evidentemente, no hay nadie que se esté corriendo de otro lugar para que esa conversación, que es compleja, y esto me parece que es lo fundamental, entender que lo que enfrentamos son situaciones complejas. El título de que sea difícil pasa por ahí, justamente por eso, porque lo que enfrentamos son cosas de alta complejidad. Ahora, ¿qué pasa en esa conversación del que pasó? O sea, lo que nos pasamos discutiendo es quién tiene la razón o quién tiene la verdad, ¿sí? Y qué intención tuvo, y por último, la culpa, quién la tiene, ¿sí? Desde ese lugar, la posibilidad de encontrar un callejón que nos lleve a salir y a poder llevar a una conclusión constructiva, la verdad que es muy baja. Cuando yo empiezo a correrme hacia otro lugar, no solamente a preguntar por qué hizo lo que hizo, no por qué hizo lo que hizo, es, en vez de acusar al otro respecto de lo que hizo, tratar de entender por qué hizo lo que hizo o por qué dijo lo que dijo. Y a partir de ese por qué, que es una pregunta que los niños son bastante expertos, y en función de eso es justamente, creo que nos descolocan cuando nos preguntan por qué sobre cosas que nosotros no esperamos, desde ese por qué y de ese proceso de indagación, y no solamente de ese proceso de indagación, desde esa escucha generosa, no hipócrita, no quiere decir que acá alguien tenga que ceder posiciones, y lo vamos a volver a ver esto. La idea es que simplemente una regla muy básica es, yo me la paso pidiendo que me comprendan. Ahora, ¿qué te parece si primero intentás comprender qué le está pasando al otro? Fíjense, lo que yo puedo pensar es que mi posición es incompatible con la del otro, ¿sí? Entonces es, o es mi verdad o es tu verdad. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio la O por la I? ¿Sí? Y digo, puede ser mi verdad y la tuya y las dos ser válidas y encontrar algún punto de coincidencia, ¿sí? No estamos diciendo acá de que tenemos que resignar y en pos de la relación, ¿sí? Resignar nuestra obtención de resultados de esa conversación o algo por el estilo. No, no, no. El tema es entender que primero que tenemos una multimirada, o sea, no, es de vuelta, desde el punto de vista emocional, es ser analfabeto, pensar que existe una sola. No solamente eso, porque la mirada del otro nos amplía la nuestra. Termina siendo un acto de generosidad, nos abre la cabeza, nos permite entender situaciones más complejas. Y por otro lado es, no discutamos más que tiene la razón. Empecemos a discutir o entender qué razones tiene el otro para percibir lo que percibe, ¿sí? Para interpretar lo que interpreta y para entender desde qué valores está interpretando lo que está interpretando. Yo tengo una referencia de mi trabajo donde en una oportunidad cambiamos un proveedor, la gente estaba feliz porque habíamos bajado los costos y habíamos logrado tener un producto de altísima calidad y era una postura de riesgo, pero pasado el primer mes se entregan todos los productos, pasado el segundo mes se entregan todos los productos eran unos baldes plásticos para lubricantes, no viene al caso de eso, rápido. ¿Qué pasó? Llegó el día 31 del segundo mes, se venció la factura del primer mes. ¿Sí? En el contexto de una empresa multinacional, un vencimiento de una factura al día del vencimiento es algo como
a ver, damos por sentado que me puedo atrasar 5, 10 días, ni siquiera me llaman para reclamar, porque inclusive los proveedores quieren ser proveedores míos. Esta era una empresa muy, muy grande que estaba en Argentina. La cuestión fue que al día 31 me pararon las entregas, ¿sí? Y cuando llamo para ver por qué habían parado las entregas es porque había vencido la factura. Digo, bueno, pero escuchame, nosotros somos un cliente estrella y bla, 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 estratégico, y ¿cómo vas a parar las entregas? Mirá, la factura venció ayer y ustedes se comprometieron a pagarla el día 30. Esta postura intransigente la pude entender cuando me enteré que el principal accionista de la compañía era un doctor en matemáticas, con lo cual su capacidad de flexibilidad era cero y administraba su negocio de esa manera. Ahora, ¿está bien, está mal? En su escala de valores, ¿sí? La precisión era un valor y el cumplimiento de los compromisos era rajatabla. Y supongo yo que hará lo mismo con sus proveedores, quiero pensar, o con el resto de sus clientes. La cuestión es, ¿cómo, hasta qué punto entran los valores en las decisiones que tomo y en las conversaciones que emprendo? Fíjense lo que pasa con los supuestos de intención. ¿Sí? Primero, y acá siempre está sobrevolando este tipo de situaciones el valor o el defecto de la soberbia. Fíjense, lo primero que tiendo a pensar es que la intención del otro es mala, ¿sí? Y pretende dañarme, ¿sí? Y mi preconcepto puede ser eso. Inclusive, me equivoco, tanto sea en pensar que es extremadamente mala su intención, como pensar que es extremadamente buena, ¿sí? Por otro lado, ¿sí? Si yo me pongo en la postura de entender las intenciones o de interpretarlas sin preguntarlas, lo más probable es que pueda llegar al punto de bloquearme, ¿sí? Y ponerme en una postura de víctima. No, el otro me quiere lastimar, el otro no me comprende, el otro no me escucha, o el otro no tiene la capacidad, y yo así con esta persona no puedo tratar. La pregunta es, bueno, ¿qué cosa diferente podés hacer vos? Porque el otro va a seguir siendo el otro. Y por último, algo que también me parece que nos pega en la soberbia, es, ¿vieron cuando uno plantea esta situación de que yo lo hice con la mejor intención? Ok, todo bien, pero ¿por qué tu intención tiene que ser necesariamente, literalmente, el impacto que reciba la otra persona? A veces con buenas intenciones destruimos personas, ¿sí? Y si no, cuéntenme si no la vivieron de un lado o del otro. Tanto sea cuando yo tengo buena intención y no dimensiono lo que lastimé a la otra persona, y cuando el otro pensaba que tenía buena intención y me destruyó. La propuesta es, tanto en la verdad, dejar de buscarla, en la, sino seguir entendiendo interpretaciones y valores y percepciones. Respecto de la intención, entenderla, no imaginarla, ¿sí? Y para eso necesariamente, ¿sí? Vale la pena que chequee. ¿Qué pasa con la culpa? La culpa nos remite, primero, ninguno quiere ser culpable en ninguna conversación, ¿sí? Y nos remite al pasado. Ahora, ¿qué pasa si yo desde la culpa, ¿sí? Me corro a la contribución y empiezo a pensar, ¿sí? En vez de quedarme en buscar al Señor que se masticó el murciélago y generó el coronavirus, me concentro en ver qué hacemos ahora que tenemos este problema. En las organizaciones, ¿sí? Tenemos una tentación grandísima a buscar la culpa. Y lo mismo nos pasa en las relaciones personales. Cuando nos ponemos a discutir la culpa, lo que hacemos es caminar hacia la derecha mirando para la izquierda, ¿sí? Cuando nos pensamos en términos de contribución, empezamos a decir, ok, acá estamos juntos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? O sea, si yo sigo discutiendo, ¿sí? De que vos tenés la culpa o yo tengo la culpa, lo más probable es que no solamente no salgamos de esa situación, sino que no avancemos en la construcción de una nueva relación o de una nueva regla de juego en esa misma relación. Ahora bien, en las conversaciones hay algo que nos pasa que son las emociones, ¿sí? Y si hoy hablábamos de que las decisiones tienen características emocionales, cuanto mucho más, ¿sí? Lo son en las conversaciones difíciles. El punto es pensar que esto es un subproducto y que pienso que
En realidad las conversaciones eventualmente pueden ir para un lado emocional y entonces se explicita cuando alguien, y a veces puede hasta haber una cuestión de género, alguien termina llorando y entonces pensamos, uy, bueno, no pudo gestionar la emocionalidad y la verdad debería ser más profesional y entonces no mostrar sus sentimientos. Bueno, veamos qué pasa con esto de mostrar o no mostrar los sentimientos, ¿sí? O con mostrar o no mostrar las emociones. Lo que les puedo asegurar es que no las voy a dejar afuera en ninguna conversación, no hay forma de que estén fuera de una conversación difícil. Fíjense, si enfrento una conversación de características difíciles, la pregunta es, ¿qué hago con mis sentimientos? ¿Los muestro? ¿No los muestro? ¿Los reconozco? ¿No los reconozco? ¿Los digo? ¿Me los guardo? ¿Me mostraré débil? ¿Sí? Vamos a ver qué alternativas tengo, pero por otro lado es eso cuando pienso en mis sentimientos, ¿sí? Y a los sentimientos sumémosle los preconceptos, ¿sí? ¿Por qué? Porque de la misma manera que recién hablábamos de la intención y del impacto, creo que todos podemos acceder a ejemplos donde, primero dije, yo tiro esto y ¿sabes qué? Que se pudra. Yo en esta conversación ahora voy a tirar esto y que se pudra. Y resulta que cuando lo tiro no pasa nada. No solamente no pasa nada, sino que se abre un camino de resolución que hasta ahora no se había intentado. Y la verdad que es una jugada de alguna manera arriesgada, pero que empieza a abrir un camino diferente. ¿Sí? Y por otro lado, de la misma manera, una vez más, separando la intención del impacto, ¿cuántas veces dije algo y no anticipé que se iba a pudrir? Y sí se pudrió todo en la conversación, por algo que jamás imaginé que podría suceder. En la conversación de los sentimientos, primero tengo que tener claro que están presentes. No voy a poder evitar que estén presentes. No solamente eso, no solamente van a estar presentes, sino que a veces lo que puedo pensar es que, ¿sabes qué? Hablemos de lo importante. Dejemos afuera esto de la emoción. Entonces, da la sensación que cada uno de nosotros tiene un corazón y un cerebro que están jugando un partido entre sí para ver quién es el que define, ¿sí? Estamos empatando entre razón y emoción, y entonces hay que hacer un partido de desempate como para definir qué es lo importante. En rigor es, si vuelvo a pensar que definitivamente el resultado que quiero conseguir, obviamente que es importante, en organizaciones, en relaciones personales, donde sea. Ahora, si yo no muestro, ¿sí? Si yo muestro lo que siento, lo que me puede pasar es sentirme en una posición demasiado riesgosa, ¿sí? Entonces digo, bueno, no, me guardo lo que pienso y lo que siento, no lo digo en esta instancia. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo no expreso los sentimientos? Fred Kaufman hace referencia a una metáfora que a mí me gusta mucho porque inclusive va con mi vocación de ingeniería original. Los motores de los autos funcionan a explosión, ¿sí? Son pequeñas explosiones que se hacen en una cantidad X de minutos. Ahora, esas pequeñas explosiones, ¿sí? Hacen que el motor se mueva, ¿sí? Que el motor gire y que por lo tanto transmita a las ruedas la tracción y el auto se mueva. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo me guardo los sentimientos, en rigor lo que estoy haciendo es acumular esas pequeñas explosiones que en una órbita controlada sirven para que un auto funcione, nada más y nada menos. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo en un motor de un auto voy acumulando combustible, 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 combustible y nunca aparece la chispa? Cuando aparezca la chispa, lo más probable es que explote el motor, ¿sí? Entonces cada vez que guardo basura debajo de la alfombra por las cosas que nos dije, voy acumulando hasta que en un momento explotan. Y saben que en general no explotan en un momento adecuado. O por lo menos no explotan en el momento que yo quiero que exploten. Por otro lado, ¿sí? Si yo dejo de expresar sentimientos en un momento, no solamente no voy a expresar los míos, no voy a querer escuchar los sentimientos de los otros. Cada vez que yo expongo mis sentimientos, me expongo a que el otro exprese los de él. Ahora, lo bueno es abrir ese
camino para que cada uno exprese lo que tenga que expresar. Por último, si yo no expreso sentimientos, lo más probable es que mi autoestima se destruya. Poco a poco, poquito a poquito, ¿sí? Por cada vez que me fui quedando callado. El costo, ¿sí?, de no expresarlo nos lleva a un lugar, la verdad, bastante oscuro. Ahora, esto no es una mala noticia y veamos qué es lo que sucede, porque hay salida para esto, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer, ¿sí?, para salir de esa cuestión de sentimiento es reconocer que me está pasando. ¿Saben qué? Y ahora vuelvo al principio de mi charla. Estoy ansioso, estoy nervioso, estoy tenso. Se los dije al principio. ¿Saben qué? Ahora no estoy tenso y no estoy tan nervioso y no estoy tan ansioso. En todo caso, tengo una cuestión del tiempo que quisiera controlar de la mejor manera posible. Pero a partir de reconocer cómo me siento yo, ¿sí? Y acá es, primero lo reconocí, después lo acepto. ¿Vieron cuando alguien les dice, no, te preguntan, ¿y cómo estás vos? No, bien, re bien. Y la pregunta o el comentario a veces que surge a los 2 minutos es, bueno, decíselo a tu cara. Bueno, justamente, primero hoy hablamos de comunicación no verbal. Nuestra expresión habla de lo que nosotros pensamos y lo que sentimos. Con lo cual, si estamos enojados, mostrémonos enojados. Si estamos tristes, mostrémonos tristes. Si estamos felices, mostrémonos felices. Y por otro lado, no solamente lo reconozco en mí, lo acepto, sino que lo explico al otro. La emoción no es algo que tengamos que estar ocultando. No solamente eso, no lo vamos a poder ocultar. Esa es la otra noticia. Y no solamente eso, el hecho de no reconocerlo nos tergiversa más aún la mirada. Las emociones son como una suerte de anteojos, y esto también lo escuché a Fred diciéndolo y me parece una excelente metáfora. ¿Sí? Son como anteojos a través de los cuales nosotros estamos mirando la realidad. Si nosotros no nos hacemos cargo de esas emociones, vamos a estar tergiversando, pero no solamente eso, no le estamos dando al otro la oportunidad que sepa desde dónde estamos hablando. Porque cuando yo hablo desde el enojo, posiblemente diga cosas que no las diría desde la alegría o desde un momento de excitación. La tercera conversación, hablamos primero de la conversación del que pasó, de la conversación de los sentimientos, y ahora vamos a hablar de la conversación de la identidad. ¿Sí? ¿Saben por qué muchas veces tememos a confrontar? Muchas veces tememos a confrontar por nuestro propio narcisismo. ¿Por qué? Porque confrontar implica de alguna manera poner en juego nuestra identidad. ¿Sí? Ustedes me dirán qué tiene que ver ir a pedir un aumento de sueldo con la identidad. Si yo voy a pedir un aumento de sueldo y si me dicen que no, y si me dan argumentos que me hacen sentir incompetente, y si me dan argumentos que me hacen pensar que yo no voy a poder trabajar en otro lado, y que yo no soy merecedor de ese aumento, ¿se entiende cómo impacta en la identidad una conversación difícil? Fíjense, me pegan la autoestima y me pegan la imagen. Si yo pido el aumento y no me lo dan, ¿me tengo que dar vuelta y decirle a mis compañeros? ¿Sabes qué? Pedí un aumento y reboté. Si yo voy a vender un proyecto y no lo vendo, ¿sí? Y por otro lado se lo dije a 10 personas que iba a vender un proyecto y no lo vendo, ¿cómo me pega la imagen? ¿Salgo ileso de esa situación? Fíjense, ¿cuáles son las discusiones que aparecen en la conversación de la identidad? ¿Sí? Básicamente, empezar a jugar un juego peligroso que es el juego binario, ¿sí? Donde yo soy competente, no soy competente, soy una buena persona, soy reconocido, soy valorado, soy un crack cuando me dicen que soy un crack, soy el peor desastre cuando me dicen que soy un desastre. Fíjense, primero, nosotros constantemente, ¿sí? Primero, en la medida que evolucionemos, nos vamos a exponer a problemas cada vez más complejos, con lo cual recetas que utilizamos posiblemente no nos sirvan, con lo cual no puedo estar inmune a que algunos de los problemas me superen y que me encuentre en la misma situación de la pila que veíamos al principio. Al mismo tiempo, ¿sí? Uno no es lo mismo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque va teniendo diferentes experiencias y porque nuestros modelos mentales se van modificando. Finalmente,
¿sí? Lo que sí es posible es centrarnos y tomar referencias de nuestra propia percepción para ver dónde estamos parados. Fíjense, algunas alertas que nos aparecen. Primero esto de pensar de que, como dicen los jugadores de fútbol, ni ahora que descendimos somos tan malos, ni cuando fuimos campeones fuimos tan buenos. Esto de pensar en términos de que existen dos miradas es un terreno muy peligroso. Y los argentinos somos especialistas en ir abriendo grietas, ¿no? Entonces nos ponemos a pensar de qué lado estamos y entonces en función de eso jugamos. No solamente eso, pensamos que nosotros necesariamente tenemos que pararnos en un lugar o en el otro. Por otro lado, lo que nos puede pasar es que neguemos, ¿sí? Y la negación también nos puede llegar a un terreno, ¿sí? Donde yo no me aíslo del resto de las personas, ¿sí? Y pienso que no tengo nada que ver con los otros, y de alguna manera esa percepción me quedo solamente encerrado en lo mío. Y por otro lado, eso me va a llegar a una situación de alguna manera casi antisocial. Por último, lo que puede pasar es la exageración, ¿sí? Y pararnos en un lugar donde soy un fenómeno o soy el peor de un instante para otro, ¿sí? Ninguna de esas dos cosas sucede. Esa es la parte tentadora de llevar a ese lugar donde definitivamente no hay nada productivo. ¿Qué es lo que puede servir? Primero es qué rasgos de mi identidad son importantes para mí, o en todo caso, qué valores quiero honrar. Yo no puedo asegurar los resultados, pero lo que sí puedo asegurar es que yo quiero, por ejemplo, actuar con integridad, ¿sí? Y no me quiero correr a un lugar hipócrita. Yo tengo metas que son de producto y donde yo pretendo alcanzar un resultado, pero también tengo metas de proceso. ¿Sabes qué? Para obtener ese producto o para obtener ese resultado no estoy dispuesto a sacrificar mis valores. Por otro lado, a medida que yo vaya evolucionando, empiezan a aparecer nuevas cosas que se incorporan a mi identidad. ¿Ok? Hoy les decía esto, ninguno es la misma persona todo el tiempo, con lo cual yo tengo que aceptar que también tengo incongruencias. Hay momentos donde algo antes valoraba y en un momento dejé de valorarlo y en una situación de crisis, ¿sí? Esto se exacerba. Hoy lo estamos viendo definitivamente. Alguien dice, no, no, bueno, no se puede parar, no se puede parar la economía, no se puede parar el mundo. Ajá, ok. Fíjate cómo en determinado contexto el mundo pasó a ser otro. Finalmente, ¿sí? El otro que está hablando conmigo también tiene su identidad. Entonces, quizá tener en cuenta los valores que el otro está expresando, las interpretaciones que el otro está teniendo y las percepciones que tienen algún fundamento y en general están basados en eso. ¿Cuáles son los desafíos que vamos a enfrentar en una conversación de qué pasó? Primero, corrernos de la certeza a la exploración. ¿Saben qué? En vez de ir a un lugar diciendo yo tengo la razón, vayan con preguntas. Llevemos formas que nos permitan saber si lo que nosotros pensamos tiene algo que ver con lo que percibe el otro. Entonces llevemos preguntas, hagamos indagación, hagamos preguntas abiertas, dejemos que el otro se exprese. Corrámonos de la verdad para entender que el otro está haciendo un esfuerzo enorme por percibir lo que percibe, ¿sí? Y por eso no lo pone en un lugar de estás equivocado o no estás equivocado. Corrámonos de la intención al impacto. Entendamos de que cada vez que yo converso con alguien, no solamente puedo tener buena intención, chequeemos si el impacto que nosotros esperábamos fue el que tuvo. Y corrámonos de la culpa a la contribución, ¿sí? Dejemos de mirar al pasado y empecemos a pensar en el futuro. Fíjense qué nos pasa con el tema de los sentimientos. ¿Qué pasa si nos corremos de acusar al otro, ¿sí? Por algo que creemos que es culpable, a contarle qué nos está pasando? Si yo al otro le digo, mira, la verdad que estoy muy dolido, estoy muy triste, esa parte es irrefutable, están expresando lo que sienten. Si yo le digo al otro, me lastimaste, lo más probable es que la conversación se corte ahí. ¿Ven la diferencia entre decir, ¿sabes qué? Estoy roto, ¿sí? No estoy acusando a nadie, te estoy contando lo que me pasa. Y entendamos, las conversaciones son complejas, no las subestimemos.
Hay que correrse de la simplicidad a la complejidad. Ahora, los desafíos que encontramos en la conversación de identidad. Correrme de lo evidente a lo profundo. En la identidad, lo que se juegan son las conversaciones conmigo mismo. Sí, ¿para qué quiero expresar? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo inseguridad? ¿Por qué estoy feliz? ¿Por qué creo que me gusta que me digan crack? ¿Por qué soy tan vulnerable al juicio de los demás? ¿Sí? Corrernos de lo que pasa por afuera a lo que pasa por adentro. Ok, todo bien, ¿sabes qué? Vos podés engañar a todo el mundo, pero al que no podés engañar es a vos mismo. Y entonces los demás te pueden decir que vos sos un crack. Lo más grave que te podría pasar es que te la creas. De la misma manera que sería malo que te creas que sos un desastre. ¿Sí? Y por último, fíjense si no vale la pena a veces enfrentarnos a nosotros mismos antes que enfrentar a los otros. Para ir avanzando hacia el final, déjenme chequear cómo estamos en horario. ¿Cuál es la idea? Primero, preparar las 3 conversaciones. Mirar los desafíos que implica la conversación del que pasó, la conversación de las emociones y las conversaciones de la identidad. ¿Sí? Ver esos 3. Primero, ninguna de esas 3 conversaciones aparece en estado puro en la naturaleza. ¿Sí? Esas 3 aparecen combinadas. Pensemos qué nos pasó y preparemos las 3. ¿Sí? Miremos lo que queremos lograr, lo que queremos obtener de esa conversación y también los valores que queremos honrar en esa conversación. Cuando digo comiencen por la tercera historia es, párense un instante desde afuera, miren la conversación que ya tuvieron y cuéntense a ustedes qué es lo que vieron. A ese hombre discutiendo con ese colaborador, a ese gerente discutiendo con el jefe, a ese cliente discutiendo con el proveedor, a esa madre discutiendo con un hijo, a ese padre discutiendo con su hija, a ese abuelo hablando con el nieto. Fíjense qué es lo que se ve y qué es lo que les gustaría ver en otra conversación. Exploren la versión del otro, llévense preguntas, no se lleven sentencias a una conversación difíciles, llévense cosas para indagar, para preguntar. Y por último, sí, solo sí, pueden construir juntos una solución, avancen en resolver el problema. Dado los tiempos y para dejar lugar a las preguntas, me voy a saltar este slide. De todas maneras, después encontraremos forma de convertirlos. Pero les hago una pregunta. ¿Quiénes creen que son los mejores negociadores del mundo? A ver si puedo poner el chat. ¿Quiénes creen que son los mejores negociadores del mundo? ¿Podrían pensar en algún país en especial? ¿En alguna cultura en especial? ¿O algo mucho más elemental? ¡Ja! Usted está en lo correcto. Ellos, definitivamente. Pero la pregunta es ¿por qué son los mejores negociadores del mundo? Primero porque, ¿sabes qué? No te van a pedir. Yo no me imagino a mi hijo, alguno más grande puede llegar a ser, de hecho tengo una anécdota cortita recién. Pero yo no me imagino a Manuel diciéndome que estuvo pensando y analizando en función del presupuesto familiar a lo largo del 2020, cómo podrían estar viendo la posibilidad de comprar unas nuevas plataformas que se usan para jugar juegos en red. Manuel lo que me va a decir es quiero la Play 5. ¿Sabes qué? No hay mucha vuelta. Por otro lado, me va a expresar su sentimiento, pero ¿sabes qué? Ah, estoy ansioso, papá ya salió. No me va a dar muchas vueltas. Por otro lado, va a insistir. No solamente eso, va a insistir hasta que lo logre, no se va a dar por vencido. Y por otro lado, esto que nosotros pensamos
que tener la estrategia de seguir siempre en la misma línea nos da resultados, ellos cambian de estrategia. ¿Sí? Chabela va y pide algo a la madre. Chabela es mi hija más chiquita. Va y le pide algo a la madre, y yo en absoluta coherencia con mi señora, cuando mi señora le dice que no, le digo que no. ¿Sí? Chabela va a volver a insistir con la madre, va a lograr resultados no muy favorables, le va a volver a decir que no, de hecho es la que mejor maneja ese tema, y a mí va a venir a pedirme en un momento donde, por ejemplo, me senté a ver a River, y estoy al lado de mi sillón, posiblemente me haya traído una cerveza, y está, no solamente me senté a ver a River, está a punto de patear un penal River, ¿sí? Y lo más probable es que yo le diga a Chabela, ¿sabes qué? Sí, dale, Chavi, andá. Y en ese momento consiguió el sí que no había conseguido por ningún método. Con lo cual, ahí están las cosas. Los chicos insisten, ¿sí? Manejan el incrementalismo, dicen lo que sienten, dicen lo que quieren sin mucha vuelta, y en general saben que lo consiguen. Y más si hablan de que esos chicos son nuestros hijos. Voy a abrir, si les parece, un espacio para preguntas. Así que los leo. No sé si, Susana, vos decime si pueden hablar eventualmente, si alguien quiere hacer una pregunta en Sí, si quieren vivo o también algún comentario. pueden hacer preguntas levantando la mano y les damos el micrófono, o si no, escritas. Ahí te están agradeciendo que se tienen que ir del webinar por el tiempo. Ah, ok. Y no tenemos ok, perfecto. Ahí te están preguntando. Ok, acá estoy viendo las preguntas. Bueno, Silvia, que se está yendo, volviendo a lo de las culpas. ¿Y cómo atacás la razón de algo que se hizo mal? Mala decisión, mal planteamiento, mal comunicación. Entiendo que no hay que echar culpas, pero no hacer las cosas bien tiene consecuencias. Claro, el tema es entender, Rodrigo, por qué se hizo lo que se hizo, ¿sí? Y desde entender por qué quienes tomaron las decisiones que a tu juicio son malas, pero no te olvides que yo en todo caso juzgaría esas decisiones como algo que no sirvió a los efectos del resultado, pero al mismo tiempo, digo, si tenés la posibilidad de indagar respecto de por qué se tomaron esas decisiones, ¿sí? Quizá encuentres una punta primero para entender, no de quién es la culpa, sino por qué hizo lo que hizo, por qué dijo lo que hizo, por qué tomó la decisión que tomó. Y desde ese lugar empezar a construir una nueva posibilidad, decir, bueno, ok, esto es un dato, ¿no? El dato que tenemos es que esto ya no funcionó, o fue un mal planeamiento, o tenemos un problema arriba de la mesa. ¿Qué podemos hacer con esto? Imaginen, o te lo voy a llevar a algo bastante básico, imagínate que hoy nosotros nos quedaríamos, y de hecho mi hija más chiquita lo dice, ¿no? Dice, bueno, no, estos chinos que nos trajeron este virus, dentro de su capacidad para analizar el problema, lo mira de ese lado. Imagínate que nosotros hoy nos dediquemos el tiempo que tenemos para buscar realmente cuál fue el chino que cometió el error para que se genere lo que hoy se convirtió en una pandemia. En lugar de ver qué podemos hacer en la responsabilidad de cada uno para resolver esto. Te estoy poniendo una situación extrema, pero lo mismo puede pasar en una planta, lo mismo puede pasar en un negocio, lo mismo puede pasar en una familia, ¿sí? Digo, si nos quedamos analizando la culpa, ¿sí? No cabe duda que, y confío en lo que vos me decís, que a juzgar por los resultados no habrán sido buenas las decisiones. Ahora bien, independientemente de eso, ¿sí? Lo que sería bueno es ver qué se hace de ahora en más. Y por lo pronto es que esa conversación exista, ¿no? Porque si esa conversación de la potencial contribución no existe, no hay nada que hacer.
Ahí María tenemos Ángela. Belén que tiene una pregunta. Belén, te voy a dar el micrófono si puedes hacer la pregunta. Antes de habilitarla, Belén, déjame ver la pregunta de María Ángela. Ah, ok. ¿Sí? Y dice, ¿cómo se lidia con la resignación de no lograr el objetivo de conciliación? Bueno, en rigor, quizá puede haber algún punto límite en algún caso, ¿no? O sea, digo, si para que dos conversen, obviamente tiene que haber voluntad de ambas partes, y lo que estoy seguro es que no puede haber una conversación, por más difícil que sea, si solamente uno quiere que suceda, ¿sí? Ahora, lo que me parece que sí puede funcionar es que si siempre usaste una misma estrategia, y volviendo al ejemplo de los chicos, el cambio de estrategia podría ser una alternativa. Y uno de los cambios a veces más básicos que hay es empezar la conversación con preguntas y no con sentencias, y no con juicios de valor, ¿no? Es decir, en vez de sentarme con el otro y decirle lo que el otro hizo mal y debería haber hecho bien, entender por qué pasó lo que pasó, por qué el otro hizo lo que hizo, y más que pasó por lo que pasó, que eso es impersonal, es por qué el otro tomó la decisión que tomó. ¿Sí? O hay un factor clave de éxito en la conversación, que es que hacernos responsables de discurso, tanto del otro como nuestro. ¿Sí? A esto me refiero a decir, ¿vieron cuando alguien dice se te extraña? ¿Quién? ¿La casa? ¿Un objeto me extraña? No, no. ¿Sabes qué? Te extraño yo te extraño. ¿Sí? Bueno, vamos a Belén Ortega. Ahí sí, Susana, si la puedes habilitar. Hola. Hola Belén. ¿Nos escuchás, Belén? Yo la veo en mute, Su. Sí, la había puesto en mute. Aguardame un segundo. Si no, a ver si... Ahí está. Ok. Belén, fíjate si te podés desmutear, que yo te estoy desmuteando. Ahí me escucho. Se cayó, Belén. A ver si funciona con Adriana. Sí, pero Adriana no hizo pregunta. A mí no me deja desmutearla, ¿eh? Bueno, vayamos por el chat, ¿les parece? Ahí va. Belén está, pero está disponible, pero A no ver, puede hacer. Belén, ahí. Si no, Belén, lo que te vamos a pedir es que la escribas la pregunta. Ahí me escucho. Sí. Si no, escribilo, Belén. Sí, yo creo que va a ser lo mejor. Les pedimos disculpas, pero yo probé también de desmutear y no me funcionó, ¿eh? Ahí está, Belén. A ver si ahí... Ahí estamos. Belén, ¿vos escuchás? Bueno, vamos a leer una pregunta de Jorge que dice, pensando más en una negociación, ¿cómo sacás al negociador agresivo de su posición? Aún aplicando los mayores esfuerzos. ¿Cómo contrarrestar ese estilo? Primero no entrando en su juego, Jorge, o sea, lo primero que hay que hacer es no entrar en ese juego, y en algún momento lo que suele funcionar como medida efectiva es explicitarlo. ¿Sí? Por ejemplo, un negociador agresivo que golpea la mesa. ¿Sí? Una cuestión que puede pasar es decir, mira, la verdad que veo que estás nervioso, no es mi caso, pero me gustaría
avanzar en esto, con lo cual si querés jugar ese juego, podemos jugarlo, pero no creo que sirva a los efectos de la negociación. Y por otro lado, de vuelta, me parece que esto de no entrar en ese juego y explicitar, y por otro lado decir, bueno, una de las posibilidades que tengo es retirarse de esa negociación, ¿sí? Y mostrar que de alguna manera no estás dispuesto a jugar con esas reglas. En general termina funcionando, lo he visto en más de una oportunidad, alguien que cuando va a negociar con un negociador agresivo, alguna táctica tiene que ver, primero es negociar de visitante, eso es más fácil porque te permite irte, si eventualmente vos tenés que levantarte de la mesa de negociación. Pero por otro lado, que esa sería una medida extrema, lo otro es exponerlo, decirle, mira, la verdad veo que estás nervioso y la verdad, o por ejemplo, de vuelta, yendo a lo que me pasa a mí y no a culparlo al otro, ¿sí? Decirle, mira, como en la forma que vos estás actuando, a mí me genera una sensación de no querer negociar y no hablar en estos términos. Si te parece, podemos cambiar y hablar en otros términos y entonces en función de eso continuar, pero no bajo cualquier regla de juego o a cualquier costo. A ver, Belén. Lo puso ahí escrito. Dice que en este momento se dan vía video o llamadas o herramientas similares, pero a ver si hay en algún lugar está al principio. Ah, entiendo yo que puede estar refiriendo a la pregunta de Jorge, ¿no? Que en este momento, inclusive en este contexto donde no nos podemos hacer presente de discutir con el otro, bueno, aplica la misma regla, ¿no? O sea, la idea es, primero, ojo, un detalle. Nosotros, como si lo llevamos al terreno de la negociación, tenemos que entender que hay un contexto que es hipersensible. Sí, hipersensible porque implica pérdidas para todo el mundo, pérdidas de todo tipo de características, con lo cual no podemos abstraernos de tres cosas, las tres C, como dice Kaufman. Contenido, ¿sí? Contexto y contacto. Cuando me refiero a contacto es básicamente entender con quién estoy hablando, qué le está pasando, desde qué punto está hablando. Porque digo, si es un proveedor que se le acaba de caer un contrato y tiene una pérdida millonaria, posiblemente esté en una situación altamente sensible. Contenido es enfocarnos más allá del contexto y de la persona con que estoy, qué es lo que quiero obtener yo de esa negociación. Y por otro lado, el contexto es innegable. En este momento es altamente sensible y hace que, si no los tenemos en cuenta, vamos a cometer un error en el momento que me siento en la mesa de negociación. Y una aclaración para Belén, sentarse en la mesa de negociación, ya sea virtual, ¿sí? O física. Ahí está Diego levantando la mano, Diego La Sala. Qué lástima lo de que no nos está funcionando el tema de desmutear. Y no sé por qué no nos está permitiendo. Sí, ¿no? Diego, ¿lo podés escribir, por favor? Porque a mí tampoco y estoy como panelista, ¿no? Sí. Bueno, tomaremos nota para la próxima. No, no me permite. Diego, si podés escribir, agradecido. Algún tip para las conversaciones que no se dan personalmente. Primero tener claro que son incompletas, ¿sí? No lo estoy viendo completamente al otro, con lo cual, si las interpretaciones se hacen complejas en un contexto, ¿sí? En un contexto presencial, mucho más se hacen complejas en un contexto virtual. Si hay algo que para recomendar es, hoy está lleno de call conference, donde en general cuando uno habla con otras culturas, tienden a no exponerse, y ahí es, creo yo, que
siempre va a tener más valor agregado una videoconferencia que una call solamente con audio. ¿Por qué? Porque la videoconferencia lo que permite es empezar a ver al otro y por lo menos ponerlo en un lugar cercano, en un contexto como el que estamos, ¿no? Entonces, me parece que eso puede ser algo que agregue valor, y por otro lado, sí, volviendo ahí, Adriana me preguntaba de vuelta lo de las 3C. Lo de las 3C es considerar en toda conversación, en toda resolución de conflicto, tres cuestiones, ¿sí? Uno es el contexto, otro es el contenido. El contexto es en qué ámbito, digo, pensando en el contexto actual, y esto volviendo a Belén, el hecho de entender cómo este contexto le pega al negocio o a la persona, al interlocutor que tenemos de turno. Y por otro lado, de vuelta, volviendo con Adriana, es contexto, entender el contenido, que es lo que quiero obtener de esa conversación, y entender el contacto. El contacto es con quién me estoy contactando, de dónde viene. Hay una regla básica en negociación, es entender de dónde viene la persona, ¿sí? ¿Qué formación tiene? O sea, eso me acerca a entender el modelo mental, como el ejemplo que les conté hoy del doctor de matemáticas que suspendía las entregas a la fecha de vencimiento. Bueno, si les parece, no sé si queda alguna consulta más. A mí me queda solamente, a ver, prometo que es la última, María Ángela. Si uno debe ser, como líder de grupo, bajar una orden, ¿sí? Que sabe que es conflictiva. Por ejemplo, en este contexto de cuarentena, pedirle al equipo que vaya a trabajar siendo un sector exceptuado, cómo se encara esa conversación, ¿sí? Para que entiendan sin generar rechazo. Primero es, no sé si el equipo estás hablando de 40, 50 personas o estás hablando de un equipo de 4 o 5 personas. Digo, en algún caso es factible, acá agrego 10. ¿Sí? Si la medida es antipática, lo que no puedes controlar es la reacción de ellos, María Ángeles. O sea, a vos te toca como líder, ¿sí? En todo caso, ver qué herramientas de motivación puedes utilizar para que ellos vayan a trabajar con ganas, no sé, digo, las ganas de ellos no lo vas a poder controlar. La parte que sí podés manejar vos, o por lo menos lo que vale la pena que te enfoques, es en las variables que están bajo tu control. Y en esas variables que están bajo tu control, quizá valga la pena entender, ¿sí? En tu equipo cuáles son los valores que vos estás pretendiendo honrar, y la otra es contarle. Hoy hablábamos de las conversaciones difíciles en cuanto a la expresión de sentimientos. Posiblemente, ¿sí? Es que vos arranques una reunión de equipo diciendo: yo la verdad me siento bastante frustrada, ¿sí? Y a partir de ahí les digo por qué me siento frustrada. Ahora, eso no implica echarles las culpas a ellos, ¿sí? Y por otro lado, otra cosa que se me ocurre es juntar a tu equipo y decirle: miren, esto es lo que tenemos como problema, ¿qué les parece que podemos hacer? ¿O cómo podemos contribuir para resolverlo? Y entonces ahí lo haces corresponsables de la solución. Todas las personas que se sienten corresponsables se sienten más comprometidos. Al sentirse más comprometidos avanzan en la solución del problema, ¿sí? Y se sienten parte de la solución. Lo más grave es cuando uno no se siente parte del problema y tampoco parte de la solución. Si les parece, iríamos terminando, ¿sí? Les agradezco infinitamente. Déjenme, a los que nos acompañaron, a ver si, déjenme agradecerle una vez más a Newtek, a la paciencia de los que hoy me acompañan en el encierro, que es toda mi familia, mis hijos, mi señora, que me bancan en estas aventuras en las cuales me meto solito, sin que nadie, y ahora, bueno, con el acompañamiento de Susana, que la metí también en este problema, pero que es un lindo problema para quienes nos gustan comunicar. Así que simplemente darle las gracias, y si está, yo creo que está siendo grabado, ¿no? Exactamente. Con lo cual la vamos a tener disponible, después vamos a ver si la posteo en las redes sociales, así todos tienen acceso para verla. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias, los despido.
Hasta luego.